En diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, se reportaron los primeros casos de enfermos infectados por el virus SARS-CoV-2. Un mes después, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de importancia internacional. En ese momento nadie, absolutamente nadie, pensó que a junio de 2022 se registrarían más de 535 millones de casos en 260 países, con lamentablemente 6.32 millones de fallecidos. El mundo cambió. En estos 2 años el desempleo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, alcanzó niveles históricos en 2020. En 2022 tiende a recuperarse. Pero Chile también cambió. Con estrictas medidas sanitarias aprendimos a vivir con el virus. El uso de mascarillas se transformó en la mejor vacuna mientras el proceso de inoculación avanzó en el país. Los colegios cerraron y el teletrabajo, en algunos casos, se presentó como una alternativa. Los padres se tuvieron que adaptar y los departamentos de recursos humanos se vieron en la obligación de conocer detalladamente la realidad de cada hogar. Y es que era prioritario conocer quién era cada empleado, si vivía con niños, adultos mayores, si contaba con las condiciones necesarias para trabajar desde su casa, cosas como internet, computadores o hasta la silla que usaba para trabajar. El paradigma del empleo formal parecía cambiar a medida que nos acostumbrábamos a esta nueva forma de relacionarnos y trabajar. Con el tiempo, la modalidad híbrida se transformó en algunos casos en una alternativa real y el debate sobre el empleo cambió de foco. Y hoy se discute sobre la cantidad de horas trabajadas, la modalidad, cómo atraer el talento. En definitiva, la discusión va por el reel del empleo de calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gran Angular, el espacio de T13 en vivo donde hacemos zoom a algunas temáticas sociales, actualidad, economía y donde expertos traspasan su conocimiento. Ya lo ven en pantalla, está con nosotros en esta primera conversación Sebastián Ugarte. Él es director del Magíster de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Hoy día la temática que vamos a trabajar tiene relación con el trabajo, con el empleo. Y hablemos de empleo porque para comenzar quiero llevarlo a la definición que hace la Organización Internacional del Trabajo, que define trabajo decente como un concepto que busca expresar lo que debería ser en el mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno. Suena amplio, ¿no? Sí. ¿Cree usted que Chile avanzamos en esta dirección del empleo digno, el empleo decente? Creo que sí, a través de todo nuestro desarrollo de los últimos años, creo que estamos bastante bien con relación a Latinoamérica, pero aún la manera como se están organizando las organizaciones y el mercado hace que el trabajo se haya fragmentado. Y en esa fragmentación, por ejemplo, ya hoy en día tenemos menos empleos indefinidos que los que teníamos antes. Gente trabaja más a cuenta propia. El porcentaje también, debido a la pandemia, de empleo informal ha aumentado mucho. No tenemos tanta gente con cobertura en todos los temas de seguridad social. En fin, hay muchas cosas que todavía estamos al debe y estamos en desventaja con los países de la OCDE, aquellos que nos queremos comparar. Sí, y usted lo mencionaba, profesor, porque en la editorial conversábamos un poco y hablábamos de esta situación que ocurrió en pandemia, que efectivamente puso el trabajo en jaque muchas veces. Y eso sí, las cifras que muestra el Instituto Nacional de Estadística dice que durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2022, que se comunicó que la tasa de desocupación en Chile fue de un 7,8, es decir, la ocupación empieza a estabilizarse dentro de todo esto. Sin embargo, durante la pandemia nos encontramos con 3 perfiles de la población económicamente activa. Por un lado, encontramos aquellos que fueron desempleados. Por otro lado, aquellos que, en definitiva, tuvieron que reducir su salario de forma importante. Y los terceros son aquellos que se adaptaron a esta nueva forma de trabajar que incluía el teletrabajo, la forma híbrida, después hoy día por turnos. ¿Qué aprendizaje deja este tiempo, estos 2 años que tuvimos durante la pandemia? Sí, gran tema. Mira,
Hoy en día, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, distintas encuestas también, nuestro Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el empleo prácticamente se ha recuperado. El 96-97% del empleo se ha recuperado, aunque no de la misma medida hombres y mujeres. El empleo femenino solamente un 90% de lo que teníamos antes de la pandemia. Vamos a estar tocando eso como tema, el tema del empleo femenino, porque mucha gente en redes sociales nos ha escrito, incluso hemos conversado también con la profesora Carla Rojas, que hablaba de que efectivamente en los cargos de dirección se está dando un poquito eso de que están entrando más mujeres. Sin embargo, las ocupaciones de cargos medios fueron las principales afectadas, pero vamos a ir tocándolo después a medida que avanzamos la conversación. Sí, y bueno, con relación a lo que comentabas tú, las modalidades de empleo, sí, gracias a Dios la pandemia nos trajo una de las cosas buenas, que la gente se tecnificó, se digitalizó más, y eso permitió a la fuerza que podamos acceder a mucho más teletrabajo, mejorando la calidad de vida de muchas personas que antes se tenían que trasladar grandes distancias, sobre todo acá en ciudades como Santiago. Sin embargo, también hay que acotar que el teletrabajo, en cuanto a las cifras, por ejemplo en el Gran Santiago, abarca cerca del 18%, 20% de las personas. Aún tenemos muchos trabajos cuya condición principal es la presencialidad, y también gente que no tiene la calificación profesional quizás para poder autogestionarse y trabajar a distancia. Pero bueno, una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia, de la manera de trabajar, es que podemos hacerlo mucho más de manera remota, y las organizaciones han catalizado todos sus esfuerzos para poder desarrollarse tecnológicamente y avanzar en tecnificar sus procesos de trabajo. Cuando hablábamos al comienzo de este programa, ¿cuál es el título que vamos a llevar? Era ¿cómo han cambiado los empleos en Chile? Y si bien tú lo mencionabas, Sebastián, en tu respuesta reciente, donde incorporas el teletrabajo, incorporas otras herramientas que efectivamente se dieron a propósito de esta pandemia, ¿cómo crees tú, después de estos 2 años, cómo ha cambiado el trabajo en Chile, tanto desde las organizaciones como también desde el empleado? Sí, bueno, el principal tema que ya se venía tratando de la cuarta revolución industrial, de la digitalización, de qué manera las organizaciones se iban a sistematizar en cuanto a sus tecnologías mucho más. Ahora lo tenemos. Y en cuanto a cifras, por ejemplo, de la Fundación Chile, en el 2030, 2 millones de trabajos se van a transformar, otros 2 millones de trabajos van a desaparecer. Ahora, cuando dices transformar, ¿se va a transformar de qué forma? Y van a implicar que las personas que ocupan esos trabajos tengan que realizar sus labores ocupando la tecnología, con mucho más interdependencia, quizás no todas las cosas dentro de una organización, sino con distintos sistemas de lo que se llaman las cadenas de valor, de abastecimiento, donde tienen que interactuar con distinta gente, con conocimientos también diversos para poder entender en el fondo cuál es el aporte que ellos hacen a las organizaciones. Y bueno, cuestiones, por ejemplo, que nosotros vemos, no sé, pues el aeropuerto hoy en día, que uno va y uno tiene tenía alguien que lo asistía para entregarle el ticket, el boarding pass, para marcar la maleta y tirarla por la banda. Todo eso es autogestionado hoy en día. Y bueno, produce especialmente mucha disrupción en personas que a veces son de otras generaciones, que no han crecido con la tecnología y que al final se ven un poco limitadas para poder abordar lo que es estas nuevas formas de trabajar. Sebastián, sobre lo que estabas comentando recién, te quería preguntar, porque tú hablas de que efectivamente va a evolucionar, o sea, vamos a ir adaptándonos. ¿Ahí es responsabilidad de la empresa o del trabajador capacitarse también? Yo diría ambas cosas, pero cada vez más, esto que se decía antiguamente, que las organizaciones seleccionaban a personas, ahora pasa con mucha más frecuencia que las personas seleccionan a organizaciones. Entonces, si uno quiere tener una mayor capacidad para atraer talento, para retenerlo, tiene que entregarle una diversidad de herramientas y elementos, lo que nosotros llamamos la recompensa, más allá de lo que sea el salario u otros tipos de compensaciones. Y en eso está la formación, está la capacitación, está posibilidades de ascenso, de movilidad, y a través de toda esa dinámica, la gente, los trabajadores pueden aprender más. Entonces,
uno, bueno, como trabajador tiene que decir, mira, yo en realidad no tengo mi futuro asegurado, yo tengo que tratar de ir desarrollando opciones para quizá optar a distintos trabajos donde yo me sienta más competente, así como también me sienta más a gusto, pero la organización, por otro lado, también de manera de poder retener a la gente y captar a aquellos que están en la competencia o en el mercado, también tiene que demostrarle que va a entregar recursos a través de la formación y la capacitación. Bueno, precisamente estamos con esta alianza, en este caso, con la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Magíster, es una opción también de capacitación. Sigamos porque tú bien lo decías, Sebastián, en relación a esta adaptación que tiene que tener tanto el empleador, también el trabajador. Ahora te quería preguntar, con respecto a esta adaptación, también han habido aprendizajes. ¿Y qué aprendizajes podemos comentar con respecto a la situación que vivió la mujer en pandemia? Ahora sí lo tocamos de lleno el tema. Sí, bueno, lamentablemente la mujer y el empleo femenino fue lo que más retrocedió durante pandemia. ¿Pero qué aprendizaje? Porque sí. el dato lo tenemos y entre todos nos cuestionamos. Es efectivamente cómo podemos aprender para que efectivamente este tipo de situaciones el día de mañana no vuelvan a ocurrir. Sí, bueno, si tú me dices ya, ¿cómo puedo traducir quizá en una frase, en un concepto, el principal aprendizaje? El tremendo valor, lo que significa el cuidado de menores y el trabajo doméstico, y que es no remunerado y que es proporcionalmente desarrollado por mujeres. Eso fue la principal causa que sacó a las mujeres del mercado del trabajo y que nos tiene que llevar como sociedad desde nuestro inicio, desde que nosotros nos asistimos a la sala de cuna, al jardín infantil, de cómo podemos cambiar conductas para evitar lo que es esta llamada división sexual del trabajo en términos productivos y reproductivos. En términos productivos, desde que tenemos dos personas, mujer, hombre, así como otras identidades de género, que tienen las mismas capacidades y competencia o potencial de desarrollarla, y lo otro en el trabajo reproductivo, que los hijos también son de ambas personas de la pareja, hombre o mujer, o hogar monoparental, con diversidad sexual, y que ambas partes tienen que tener una organización también del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado, de manera que no afecte el empleo también y la oportunidad de desarrollo de la otra persona. Claro, ahí hablamos de un compromiso que se genera efectivamente en la pareja, que está en el cuidado de los niños. Sin embargo, hay un factor clave acá, que es el mercado. Y el mercado, lo tenemos acá en la pauta, habla de que la brecha salarial también es importante en este caso. Es decir, hoy en día un hombre, por solo hecho de ser hombre, recibe más o tiene un ingreso superior al de la mujer. Y ante esas situaciones, efectivamente, uno tiene que pensar en el núcleo familiar. ¿Por qué no optan, en definitiva, si es que alguien se tiene que quedar con el hijo para terminar saliendo el que tiene mejor ingreso en este caso? Y a propósito de eso mismo, te quería preguntar como distintas alternativas o soluciones, como por ejemplo el teletrabajo, que ya se probó y en algunos casos funcionó, o esta flexibilidad del trabajo y cumplir un trabajo, cuando siempre y cuando se pueda, por objetivos. Sí, mira, lo que yo te mencioné recién tiene que ver mucho también con aspectos de formación, sociales, de cómo el tipo de país que queremos tener, el tipo de núcleos familiares que queremos tener. Sin embargo, hay mucho también que pueden hacer las organizaciones. Primero, en cuanto a la identificación de las brechas, son muy pocas las organizaciones que quieren, en el fondo, presumen que tienen diferencias salariales, pero por ejemplo no las diagnostican, no definen políticas, no nivelan hacia arriba a aquellos grupos desventajados, especialmente a las mujeres que tienen condiciones laborales o salariales o de baja representación, por ejemplo, en cargos gerenciales. Entonces, ¿de qué manera podemos pasar de ese discurso a la acción, definiendo objetivos y también traspasando esos objetivos a personas? Porque muchas veces la organización dice, ya, nosotros vamos a mejorar en esto, pero es como papa caliente, al final nadie se hace cargo. Entonces, ¿de qué manera podemos generar traspasar esa responsabilidad a distintas personas de la organización? Y con respecto al teletrabajo, esta flexibilidad laboral. Sí, bueno, el otro tema también que tenemos es que muchas veces esa flexibilidad tiene género y lamentablemente se le asigna, se trata como de dar mayor flexibilidad a la mujer, porque la mujer supuestamente, incluso la ley lo dice, tiene permiso laboral por enfermedad del hijo menor. La mujer tiene más permiso también para cuidar en su periodo de postnatal.
tiene algo el hombre, pero no se lo toma. Entonces, el teletrabajo y la flexibilidad laboral es muy buena, pero no tiene que ser ejercida solamente por uno de los dos géneros, por la mujer, sino que de qué manera también puede ser compartida y las organizaciones también tener algún tipo de incentivo para que los hombres o de las otras personas que tienen que participar también en labores de cuidado las puedan desarrollar. Así que, no, excelente tener teletrabajo, excelente tener regímenes híbridos, pero también tienen que coordinarse de alguna manera para evitar que se perpetúen estas desigualdades que existen. Oye, Sebastián, igual hay que, cuando está presente el tema híbrido, el teletrabajo, también el empleador tiene que tener un poquito más de paciencia también. Uno, porque hay que adaptarse también, el hogar, la casa, a que efectivamente estén las condiciones. Y por otro lado, si está la mujer o el hombre en teletrabajo, tiene que entender que de repente va a haber un niño que va a estar quizás colgado arriba de la persona mientras se intenta concentrar. Entonces, son uno de los beneficios, el hecho de la flexibilidad de estar en casa, y dos, los perjuicios también, o más que perjuicios, es que el empleador tenga un poquito más de paciencia a la hora de entender, ¿no? Sí, bueno, eso es una de las cosas que quizás también hemos avanzado con todo el proceso de la pandemia, es que las personas, los empleadores, los gerentes, aquellos que tomaban las decisiones, como que antes decían, bueno, el trabajo acá, yo soy responsable de ti, tú tienes que, en el fondo, tener una relación de subordinación, y tu casa y tu vida personal es tu vida personal. Pero hoy en día, gracias a la pandemia, y también por cuidar temas de salud, por todo el tema también, si es que están las condiciones para teletrabajar, los empleadores cada vez más se han ido metiendo con empatía y también con preocupación para mejorar las condiciones en los hogares y en las vidas personales de la gente, pero no con el fondo de invadir la privacidad, sino que también para que puedan, por ejemplo, teletrabajar más. Y así, bueno, se entiende que pueden haber niños chicos dando vuelta por la casa, se entiende que uno a veces está en una reunión y se le pueda caer también la conexión a internet, se entiende que a veces, no sé, pues uno pueda tener un horario donde tiene que ir a buscar a los niños al colegio, que es mejor no tener reuniones ahí, así como también, ojalá... Empatía, en definitiva. Claro, se pudiese entender también que, bueno, una de las cosas disruptivas también, negativas del teletrabajo, es que se produce también esta conexión continua y de qué manera también podemos definir límites, cosa que la gente también pueda aprovechar sus espacios personales o familiares para hacer lo que más le antoje y no estar preocupado del trabajo 24/7. Sebastián Ugarte es director del Magíster de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La pregunta cae de cajón, porque por lo que estábamos hablando, entonces los departamentos de recursos humanos hoy día tienen un trabajo mucho más complejo, que es entender o conocer al detalle cada uno de los empleados de su organización. Sí, bueno, lo que se llama, por ejemplo, a ver, por darte un ejemplo concreto, en temas de salud y seguridad, antes de la pandemia, principalmente teníamos a la minería, a la construcción, a la manufactura, empresas de transporte, energía, que se preocupaban especialmente de ese tema como una prioridad. Con la pandemia, todos los sectores industriales se empezaron a preocupar porque no quería que su gente se enfermara, y una cuestión más terrible, no quería que su gente se muriera y tampoco contagiara y afectara todo el proceso productivo. Entonces, eso implicó que las empresas se enteraran mucho más sobre las distintas realidades que puedan causar, que habían en los hogares, sobre cómo se trasladaba, los tiempos de traslado, etc. Y lo mismo ahora, esto que te comentaba, que las personas escogen la organización, no solamente las organizaciones escogen a las personas están preocupadas, bueno, ¿de qué manera yo puedo mejorar tu bienestar? Y si parte de tu bienestar no es solamente tu vida privada, personal como individuo, sino que también tu entorno, tu familia, de generar algún tipo de beneficio, de algún tipo de retribución que integre también a esas personas de la familia o de tu entorno o aquellas cosas que a ti te gusta hacer. Hablemos de economía y vinculado al trabajo, porque la inflación está llegando a sus niveles más altos en los últimos años y claro, esto trae incertidumbre para las personas que de repente se preguntan, oye, no sé si voy a alcanzar a llegar a fin de mes para poder parar la olla. ¿Cómo tiene que manejar esta situación la organización, este contexto en el que estamos viviendo? Es difícil porque todas las organizaciones, bueno, primero cuando estábamos en pandemia había que subsistir, o sea, ojalá no quebrar, darle continuidad, mantener el empleo, pero ya en recuperación podemos ver que hay organizaciones que no han actualizado sus remuneraciones a sus trabajadores de la misma manera, por ejemplo, que pueden haber ajustado sus precios o sus ingresos de acuerdo a los nuevos costos que tienen. Entonces, primero medir.
Y lo otro es, bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, de qué manera también se pueden entregar remuneraciones, salarios en UF, para así que la persona no tenga una merma en lo que es su ingreso afectado con relación al costo de la vida. Claro. Y otra manera, podemos decir, mira, si es que ya para el empleador resulta muy difícil estar actualizando remuneraciones porque eso significa que yo a perpetuidad voy a tener que pagar más y va a aumentar mi estructura de costos. Bueno, existen otros elementos también de compensación variable, repartición de utilidades, ganancias compartidas, llegar a algún acuerdo, por ejemplo, con los trabajadores. Ok, si ustedes producen un 20% más, vamos a repartir este excedente de esta manera, con un sistema de incentivos, y de esa manera la gente pueda obtener mejores ingresos y también el empleador tener una mayor productividad con relación a lo que comercian en el entorno. Si una persona de repente llega y dice, Sebastián, ¿sabes qué, jefe? Quiero tener un aumento de sueldo. Se plantea esa situación. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a toda esa persona? ¿Qué argumentos debería tener, argumentos sólidos, más allá de que no le alcanza con el salario que tenía? Sí, mira, hoy en día cada vez hay más herramientas y a través de las redes sociales también, y hay páginas que te dicen un poco cuáles son ciertas condiciones de mercado. Entonces, la primera recomendación es averiguar, no decírselo al empleador, pero averiguar internamente cómo se le está pagando a gente que tienen el mismo rol o un trabajo de igual valor, que se llama. ¿Y hay que preguntarle al compañero de repente? Bueno, a pesar de que a los empleadores no les gusta eso, algunos a veces amenazan como menos con causal de despido, sí, uno pudiese preguntarle a gente que tiene una buena relación y también, así como también a veces uno hace encuestas guardando la confidencialidad, también uno le puede prometer al compañero eso mismo. Lo otro es las condiciones externas de mercado. Uno puede también a través de a veces avisos que están en la prensa o en las redes sociales o páginas que también Glassdoor, Payscale, que también tienen información acá de Chile, ver cuánto se le paga a distintos roles de la organización. Lo otro, ver también cómo es el momento de la organización. O sea, si estamos en pandemia y, no sé, en mayo, junio del 2020, no, yo no jamás, ese timing es incorrecto, pero si después vemos, no sé, que aumentó la demanda, por ejemplo, el año pasado o este año, y eso ha significado mayor rentabilidad para la organización, entonces esas son buenas condiciones también para preguntarle al empleador sobre si existe la posibilidad. Y lo otro también, uno de los factores principales que aumentan los salarios en las organizaciones tiene que ver con el mérito, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera yo también puedo resaltar aquellos elementos de desempeño, de mérito que he tenido en mi trabajo, de manera que eso sirva también de justificación para pedir un aumento de renta? Sebastián, a propósito que tú lo mencionabas con respecto a esto de preguntarle al de al lado cuánto gana. En el sistema público está transparentado los sueldos. ¿Tú crees que es una opción que empresas privadas también transparenten el sueldo de sus trabajadores? Sí, bueno, una de las cosas que en compensación hay varios principios que nosotros tratamos de definir política y hacer diseño de cómo pagar. Y uno de esos se llama la equidad interna. Entonces, uno en una organización no debiese tener, por ejemplo, personas que están desempeñando el mismo rol, que uno gane, no sé, un 100% más que el otro o 200% más que el otro, como sí se da cuando uno a veces ve los datos duros de estas cajas negras de compensaciones que hay en las organizaciones. Entonces, en países desarrollados, no sé, estoy hablando de Inglaterra, Francia, Australia, países nórdicos, existe por ley de que las organizaciones con más de 100, 200 trabajadores tienen que transparentar las brechas salariales, tienen que transparentar también cómo se diferencian entre distintos grupos, hombres, mujeres, migrantes, nacionales, etc. Y eso, dado que tienen que declarar públicamente esa información, obliga a que el tomador de decisión, que es el empleador, se preocupe de manera más proactiva de nivelar a aquellas personas que están siendo subpagadas. Entonces, y hay ciertos países incluso que tienen que declarar, bueno, cómo van a acortar esas brechas. Entonces, dado que no existe este voluntarismo por a veces ser más equitativos en las organizaciones o de ciertas personas, nosotros de alguna manera tenemos que regularlos con ciertas normativas de manera de generar una obligación y que eso haga cambiar ciertas conductas para efecto de generar mejor equidad.
Sería un avance. Entonces, profesor, antes de meternos en el último ítem de conversación, que es el sello de 40 horas, quería preguntarle, ¿usted tiene redes sociales? Sí. ¿Usa LinkedIn, por ejemplo? Sí, uso LinkedIn porque me interesa mucho para informarme qué están haciendo las organizaciones, no sé, pues, estudiantes, amigos también, que ver cómo van avanzando sus carreras. A mí me pasa algo, que me meto en LinkedIn y de repente como que me siento como que machico, yo no soy muy alto, pero machico un poco más porque veo tanto profesional como con unas calificaciones tremendas, pero sí también veo también organizaciones, foros, grupos, ofertas laborales. ¿Cuán útil es hoy día LinkedIn? No, yo creo que es muy útil. Si me preguntas a mí, es una manera que se ha democratizado muchas oportunidades que antes estaban quizás más asequibles para personas que pertenecían a ciertas redes. Sin embargo, hoy a través de esta red pública, personas que quizás no estudiaron, no sé, pues yo soy de provincia, yo no estudié en un colegio reconocido, de Quillota, y no estudié en un colegio conocido. Entonces yo no tengo redes de gente quizás de la élite que se llama acá en Santiago. Las cosas me las he ido desarrollando en base a mi mérito, y a mí, como una persona de provincia o de un colegio quizás no es de los más conocidos, le sirve LinkedIn porque puede observar y acceder a estas redes de mucho mejor manera. Antes muchas veces también cuando, no sé, una organización quería buscar a cierto tipo de trabajadores, tenía que contratar un headhunter, una agencia. Bueno, todavía existen, pero hoy en día esa información existe de manera más directa para aquellos empleadores, para gente que trabaja en el área de gestión de personas, recursos humanos, para que puedan observar y filtrar, también generar ciertos algoritmos, ocupando también inteligencia artificial para hacer una mejor selección. Y es verdad lo que dices tú de que, claro, gente a veces que puede estar súper sobreinflada, y ahí, bueno, uno, como todas las cosas, la verdad no puede uno lograrla de una única fuente, tiene que triangular esa información, validarla a través de otros mecanismos de selección también para poder detectar el talento. Sebastián, ¿y qué pasa con las redes sociales, por ejemplo, las más populares hoy en día, por ejemplo, Instagram, Facebook, inclusive Twitter, que si bien son personales, de repente la gente tiende a subir algunas cosas que pueden ir en contra o pueden afectar a su organización? ¿Qué hacer en ese caso? Sí, mira, eso en términos así de regulación no está normado, y al final, bueno, uno tiene que asumir de que todo el mundo va a ver tu información. Pero para la empresa, porque la persona, claro, cada uno se tiene que ser responsable de lo que sube. Pero, sí, por ejemplo, para una empresa que se ve ante una situación desagradable de repente, o que va contra las políticas de la empresa, pero a través de las redes sociales personales de la persona, ¿qué tiene que hacer la empresa? Bueno, quizás... O el jefe, quizás, en ese caso. Sí, tratar de, en el fondo, trabajar en esa reputación. No puede impedir a la persona que publique quizás cosas que están que son no deseadas, pero trabajar en el fondo de que si eso tiene alguna implicancia dentro de lo que es su carrera laboral por el hecho de publicar ese tipo de cuestiones. Pero al final, bueno, eso también yo creo que nos pone una presión positiva de que tenemos que obrar tanto las organizaciones como las personas de buena manera, porque estamos expuestos también a esta manera más pública de relacionarnos a través de las redes sociales. Profe, Nacho arriba acá, por la molita acá, me habla, dice, llevamos 25 minutos de conversación y se nos está quedando uno de los temas más importantes que tenemos en la pauta. Entonces, para ir sellando y empezar a redondear, porque son más de 500 empresas las que ya voluntariamente se han adscrito y se han certificado con el sello 40 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que están reduciendo su jornada laboral. ¿Usted cree que es un avance esto? Sí, por supuesto. ¿Y por qué es un tema tan importante? Porque un avance, nuestro país está muy enfermo con relación a problemas de salud mental asociados al estrés, a la ansiedad, a la depresión, y el tener jornadas más reducidas, donde uno pueda también aprovechar de tener una actividad personal, no sé, de satisfacción más allá de lo laboral, es algo que nos va a hacer muy bien a la salud, y eso debiese repercutir también en lo que es la productividad de las personas en sus organizaciones. Le quiero hacer la contrapregunta a esto, profesor, porque hay casos, y en redes sociales se ha generado la discusión de que efectivamente el problema acá, más allá de las horas, que hay que admitir, es un avance, es el tema de los salarios. Que si el salario es bajo, una persona que no le alcanza para parar la olla, con menor jornada laboral, posiblemente busque una nueva alternativa, es decir, un empleo complementario para subir sus ingresos, y en definitiva lo que usted está planteando, que es el descanso, la salud mental, no pasaría. Entonces la discusión va por el empleo de calidad, más que por las horas o la cantidad, por aumentar los salarios.
Sí, bueno, parte de la definición de empleo de calidad tiene que ver con los ingresos, salarios y otros elementos de la compensación que uno pueda recibir, así como también el que no exista, por ejemplo, burnout, que se llama, o sobreexplotación de los trabajadores en sus organizaciones. Si yo tuviese que escoger qué es mejor para las personas o incluso para nuestra sociedad, que es más virtuoso, son los salarios, ¿ya? Entonces, porque la menor cantidad de horas, dado nuestro sistema privado de adquisición de bienes y servicios, en términos de educación, de salud, de la canasta básica, no me va a servir para poder adquirir todo ese tipo de bienes que no necesariamente están asegurados por nuestro sistema de bienestar o por nuestro Estado. Entonces, entre uno y otro, salarios dignos, que hoy día, por ejemplo, si tú ves cuánto gana la mitad de las personas en Chile, ganan 450.000 pesos o menos. Y eso para, por ejemplo, lo que es el costo de vida acá en Santiago es muy bajo. Entonces, es una máxima prioridad el tema de los ingresos, los salarios, que haya una mejor redistribución. Y bueno, y se puede hacer en paralelo con lo que es una reducción de la jornada horaria, mejor aún. Sebastián, última pregunta, tiene relación con los talentos. ¿Cómo retener talento? Hoy día se habla mucho de empresas que están contratando trabajadores independientes de donde estén. Es decir, el trabajador puede estar en Quillota, puede estar en Londres, puede estar en Puerto Varas, en cualquier parte, pero lo que le importa es el trabajador por sobre su presenciabilidad. ¿Es una forma de capturar talento? ¿Hay otras formas de capturar talento para que esto en definitiva sea un beneficio para la organización? Sí, bueno, hoy en día las organizaciones, por ejemplo, las generaciones nuevas, la I, la Z que se llaman, Millennial, Centennial, es algo que ya lo han estado diciendo y ellos antes de la pandemia estaban ayudando a transformar las organizaciones para que fuesen más flexibles, para no ser tan trabajólicos de esto del presentismo. Y bueno, la pandemia lo ayudó a acelerar. Y una cosa, si tú me preguntas qué es lo que piden estas nuevas generaciones, que hoy en día son mayoría, los millennials, centennials son 50 y tanto, 60% de la fuerza laboral, es tener mayor flexibilidad, es trabajar de manera remota, tener distintos horarios diferidos para poder realizar sus labores. Entonces, eso es algo en definitiva que sí tienen que migrar las organizaciones. Y lo otro, bueno, con relación al trabajo remoto, eso igual ya lleva varias décadas. O sea, esto que se llama del offshoring, de los servicios compartidos. No sé, en la organización, yo trabajé hace harto años atrás, hace 20 años, ya lo tenía, no sé, toda la contabilidad, por ejemplo, esta organización se trabajaba en Guatemala, ciertos temas de recursos humanos estaban en Europa del Este. Existe, por ejemplo, el Amazon Mechanical Turk, donde uno, por ejemplo, necesita servicio de transcripción, necesita tomar una encuesta y uno dice, ya estoy dispuesto a pagar esto, y hay distintos oferentes en todo el mundo, que eso existe hace bastante tiempo. Entonces el trabajo hoy en día sí se puede hacer de manera remota y hoy en día las organizaciones lo están ofreciendo porque es parte también de esta oferta de valor, de manera que la gente se sienta más atraída a trabajar en este tipo de lugares. Oiga, profesor, llevamos ya 30 minutos conversando y de verdad nos quedaron temas de conversación, así que vamos a tener que hablar con Sebastián Rojas a que nos dé un espacio también para hacer la segunda patita, para seguir hablando de empleo, sobre todo de nuevas tendencias. Conversábamos entonces en este primer capítulo de Gran Angular con, ya lo ven en pantalla, Sebastián Ugarte, director del Magíster de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Camilo, por la invitación, un gusto. Este capítulo usted lo puede ver entonces a través de nuestras plataformas digitales, T13.cl, y también revivir el capítulo en nuestro canal de YouTube. Que esté muy bien. Chao, chao.